buenos días, el lobito que habla. Aquí estoy con mis nuevos lentes. La verdad que veo muy bien así de cerca, porque me alejo un poco y ya me hace mal. Tengo que usar los otros o ninguno. Bueno, estamos hoy, vamos a seguir, o sea, seguir con lo mismo, porque sabemos que es ciencia política, pero en este caso vamos a tocar filosofía del derecho, ¿no? Y vamos a ir a este que ya la di también, filosofía del derecho, no sé si me la di 2 o 3 veces. Bueno, son materias muy lindas. Vamos a tocar distintas perspectivas en cuanto a la historia de los derechos humanos. ¿Mm? Más o menos lo que estábamos hablando, seguimos con lo mismo, ¿no? En virtud del desarrollo histórico de los derechos humanos que a grandes rasgos hemos narrado, podemos decir que en su historia existió y existe una evolución. Esto es, a través de los años los derechos del hombre se han ampliado con el fin de asegurar, garantizar y permitir a los individuos una mejor vida. Una mejor vida. Es lo que yo siempre digo, cuando uno cambia, cambia para mejor. Si se equivoca, no, bueno, eso ya es otra historia. En este orden de ideas, Bobbio, 1991-68, sostiene que en la historia de los derechos humanos tenemos un progreso de toda la humanidad. La Declaración Universal comienza con la universalidad abstracta de los derechos naturales, pasa por la particularidad concreta de los derechos positivos nacionales y termina con la universalidad no ya abstracta, sino concreta de los derechos positivos universales. Bobbio defiende la idea de que existe un movimiento dialéctico en la historia. Bueno, esto que leí recién es más o menos lo que yo a grosso modo estuve explicando en el video anterior. Recuerden que yo hablo más o menos como para que me entiendan los abuelos y los hijos de los abuelos, los nietos de los abuelos. Bobbio defiende la idea de que existe un movimiento dialéctico. Estos eran personajes filósofos de, por ejemplo, de 1990, no están atrás. En este libro hay filósofos de mucho antes, ¿no? Bobbio defiende la idea de que existe un movimiento dialéctico en la historia de los derechos humanos que va desde la abstracción de los derechos naturales, pasa por la concreción regional estatal y culmina con la Declaración Universal de estos. De acuerdo a su propuesta al inicio de modernidad, se realizaron las primeras manifestaciones del derecho natural. Un claro ejemplo de ellos es Locke, que me gusta a mí. Me gustan todos, pero uno a veces tiene más preferencia por uno que por otro. Quien separa el estado de naturaleza de la sociedad civil política en su famosa obra Second Treatise of Civil, 1690. El filósofo sostiene que en el estado de naturaleza el hombre goza de un estado perfecto de igualdad y libertad. Más aún, la ley fundamental de la naturaleza reza así: siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Pues los hombres son todos obras de un hacedor omnipotente. En consecuencia, son de su propiedad y han sido hechos para durar lo que a él y no a cualquiera de ellos le plazca. Esto lo decía Locke. Acuérdense de la época que estamos hablando, ¿no? Cuando la civilización recién estaba comenzando y con muchos problemas y criterios diferentes de distintos filósofos, ¿no? Pero eso siempre lo hubo, los distintos criterios lo hubo siempre. Lo que pasa es que los años pasaron y, como yo digo siempre, en las crisis se plasma todo, ¿está? Pero hay que pensar siempre bien, ¿no? Para continuar, ¿no? En la paz y en la seguridad y todo. Hay que pensar siempre bien. Ahora, que uno se encuentra con cosas horrorosas, sí, porque no todos piensan bien. De acuerdo a Locke, entonces, el hombre posee derechos fundamentales.
antes de la consolidación del gobierno civil, ya que dispone libremente de sus bienes y de su propia persona, y no se halla sujeto bajo el poder de ningún otro hombre. ¿Está? ¿Me escucharon bien? Así pues, Locke considera que cada uno de los individuos en estado de naturaleza es juez de sí mismo porque no hay autoridad a la cual someterse, ya que todos los hombres son productos de Dios. ¿Está? Sintetizando, los hombres, acuérdense de la época que estamos hablando, ¿no? O sea, el tema es el sentido común, ¿no es cierto? Porque yo no le puedo dar un coche 0 kilómetros a un bebé porque no sabe caminar todavía. ¿Está? Entonces todo tiene su tiempo y su evolución y su etapa de crecimiento. ¿Está? Si no, estamos en la pavada, en el disparate total y muy peligroso, por cierto, cuando se trata del poder. ¿Está? Pero bueno, tenían buenas ideas, fíjense de la edad, de los años que estamos hablando. Sintetizando, los hombres poseen ciertos derechos en el mismo movimiento de la existencia y por lo tanto, estos les son inalienables. La tarea del gobierno civil no es otra cosa que la de, esto es cierto, esto no cambia, de garantizar estos derechos que otorga la naturaleza, ¿no? O sea, estamos hablando acá del derecho natural, ¿no? Pero después, lógico que surgieron otro tipo de ideas, más adelante las civilizaciones y todo, y después vino el derecho positivo, si no, cualquiera hace cualquier cosa, ¿no? No estamos en el río Nilo, al costado, cuando recién se agruparon y se dieron cuenta que plantando una plantita y regándola crecía y entonces se hicieron asentamientos ahí. Pero esto de qué época estamos hablando, ya ni me acuerdo. Bueno, no, eso ya pasó a la historia. Lo embromado es la viveza criolla. ¿Está? Entonces, si bien las religiones, yo no estoy en contra porque hay mucha gente, el Estado no reconoce derechos de todo el mundo, si no, no habría tanta matanza, ¿no? En cambio, las religiones tienen por lo menos la obligación de hablar del bien, ¿no? Y de juntarlos, ¿no? Un poco. Yo recuerdo un día con una señora, que no voy a decir quién fue, que respeté mucho, me dijo cuando yo le dije, ¿por qué actuó así conmigo? Me dice, mira, yo tuve muchos hijos y esta era muy rebelde. Y yo preferí que esté dentro de una asociación religiosa. Era como que sentía un alivio, ¿no? Porque sabía que ahí no iban a hablar del mal ni nada por el estilo. Que iba a estar protegida. Por ese lado sí, porque el Estado no cubre nada prácticamente últimamente. El Estado, la solución que ve es, desde el punto de vista económico, parece que las guerras, ¿no? Y matanza de gente, no importa la edad, grande, chico, bebé, lo que sea. Y después festejan que ganaron una guerra. Ese es el pensamiento del ser humano. Desgraciadamente es así. Eso es lo que yo no comprendo. Pero cuando se junta el poder religioso con el poder político, agárrate, Catalina, ¿no es cierto? Pues si te agarran de punto y después las cosas que pasan, no todas las iglesias, o sea, en todo, como dice ese dicho, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay gente que necesita esa protección. En cuanto a la segunda fase del movimiento dialéctico, Bobbio, 1991, ya un poquito más adelantado, sostiene que en ciertos estados se positivizaron esos derechos, pero solo de manera regional. En otras palabras, mientras la afirmación de los derechos naturales era una teoría filosófica,
esta afirmación tenía valor universal, pero no tenía eficacia práctica alguna. Cuando estos derechos fueron acogidos en las constituciones modernas, su protección se convirtió en eficaz, pero solo en los límites en los que venía reconocida por parte de aquel determinado Estado. Finalmente, la tercera fase culmina con la consagración universal de los derechos humanos. Ya no hay una positivación regional, sino que ésta excede el plano local, traspasa la frontera de los estados para alcanzar un nivel supranacional, o mejor dicho, supraestatal, como dice Bobbio. A partir de la Declaración Universal, la protección de los derechos naturales tiende a tener en sí misma eficacia jurídica y valor universal, y el individuo tiende a convertirse de sujeto de una comunidad estatal en sujeto también de una comunidad internacional potencialmente universal. Ahí está. Pero como yo digo, un problema que tenés en tu casa, y más si es un bien objeto patrimonial que está adherido al piso, se rige por las leyes locales, por más que por ejemplo, en el tema de RENAPER, que yo renegué tantos años con RENAPER, para mí es una ausencia estatal. Falta mucho por hacer en RENAPER. Pero, por ejemplo, yo he trabajado con chicos que eran grandes y no estaban anotados en el registro y tenían hijos, ¿está? Los hijos de esas personas jóvenes eran los nietos de los abuelos, ¿está? Entonces era todo un tema después, porque después no sabían dónde estaban inscritos, ¿está? Entonces uno tiene que estar diciéndole más o menos por dónde va a seguir para buscar dónde está anotado, ¿está? Esto es bueno explicarlo. Cuando hay un nacimiento, en donde nace el chico, en el hospital que nace el chico, esto es bueno que lo sepan, en el hospital que nace su hijo, ahí tiene que haber un registro, ahí lo tienen que anotar. Está como que nació un bebé fulano de tal, tanto peso, tanto ahora, tanto qué sé yo, y lo anotan ahí. Después de ahí pasa al registro, recién. O sea que si usted no sabe el registro donde está anotado su hijo o su hija, piense dónde lo tuvo, dónde tuvo el parto. ¿Está? No sea que lo tuvo en la casa, pero asimismo, si lo tuvo en la casa y fue una partera a hacerle el parto, esa partera dónde trabajó y su casa en qué localidad está. Porque si no sabe dónde trabajó la partera, por ahí puede sacar la documentación de su hijo. Y si no, tiene que saber en qué localidad está usted. Tiene que haber un municipio, tiene que haber un registro civil, ¿está? Y entonces decir, mira, yo lo tuve en casa, pero lo quiero anotar, me lo tuvo esta partera, me atendió el parto esta partera, que yo por ahí empieza, ¿está? Ahora, si lo tuvo en un hospital, tiene que estar anotado en el hospital. No hay otra cosa. Porque lo que pasa es que hay muchos abuelos, pero yo atendía paraguayos de todos lados. Hay muchos abuelos que vienen, por ejemplo, supongamos de Paraguay, vienen para acá y los chicos no están inscritos, no sé cómo hacen, ¿no? Pero después se encuentran unos problemas bárbaros, ¿está? O si no, vienen no digamos de Paraguay o lugares, vienen de Corrientes o vienen de Entre Ríos, vienen de cualquier lugar de estos de la Argentina, cualquier provincia, y no está el chico registrado, ¿está? Entonces, tiene que saber dónde lo tuvo, en qué hospital, y hacer el trámite. Ahora, con la facilidad que hay con trámites a distancia, lo puede hacer, o por lo menos iniciarlo por trámites a distancia. Averigua. Yo lo tuve cuando vivía en Corrientes, por ejemplo, en Santiago del Estero, o en Entre Ríos. Yo vivía en Entre Ríos y lo tuve al chico, pero no alcancé a anotarlo porque, bueno, tuve problemas, qué sé yo.
pero ahora no está anotado en el registro civil y ahora ya soy abuela. Entonces, tiene que pensar, si es Entre Ríos, supongamos, por decir algo así, con trámites a distancia, entra en el buscador de internet, pone trámites a distancia, Corrientes, y ahí pone la localidad. Y la localidad y el registro civil, por ahí va buscando. Entonces, cuando ya llega a encontrarse con el registro civil de la zona, de la localidad donde usted lo tuvo, ahí ya empieza más fácil hacerla también. Puede en el registro civil me puede dar el teléfono, busca el teléfono y habla con la jefa del registro civil. Por ahí es el tema. Porque muchos abuelos no siguen anotando los hijos porque no saben. Y los registros civiles tienen tanta gente que le dicen no sé y las largan así nomás las personas. Yo he tenido casos así, yo me he enojado. Porque no podés orientarla por lo menos, ¿viste? No la mandes así de vuelta a la casa. Es feo. ¿Está? Entonces, me fui por las ramas. Pero bueno, ese es para RENAPER. Estaba hablando de RENAPER. RENAPER es un desastre, sí. Sí, sí. Hay cosas que no explican. Hay tantas cosas salen por televisión, por radio, por internet, por todos lados. Y estas cosas que son engorrosas para las personas que vienen de otra provincia o supongamos de otro barrio lejos, ¿no? De la misma provincia, y no saben, hablan tanta pavada, digo yo, y tantas cosas feas, en vez de informar, ¿no? Un poco más a la gente, para facilitarle un poco. Porque muchas veces me pasó que el registro civil le dicen, no está y ya está. Mandan así a la casa. ¿Está? Bueno, eso es RENAPER. Entonces, pero RENAPER tiene una ley que es a nivel nacional. Si usted tiene mucha ocupación, ¿no es cierto? Como en mi caso que me sacaron con todo y yo tenía trámite, todavía tengo trámites pendientes porque de todo tenía que hacer. Entonces va al registro civil de su localidad que le corresponde por su jurisdicción. Si quiere, por ejemplo, poner el apellido o sacarse o poner el apellido de su esposo, bueno, hay muchas cosas para hacer con el apellido, ¿no? Por ejemplo, decir, quiero agregar el apellido de mi esposo. Bueno, va al registro civil y ahí presenta ese problema. Es legal. Cuando usted fue conocida por un comercio con una razón social, está del apellido de su cónyuge, puede ir al registro civil y decir, quiero agregar el apellido de mi cónyuge. Porque si no, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Algunos roban por la razón social. Fue mi caso. A mí cuando me robaron todo, robaron a Escarones. Hasta pusieron que los ingresos brutos de Escarones pasen a cuenta de fulano de tal. Yo me di cuenta de ese papel tarde. Pero nunca es tarde cuando uno se da cuenta de las cosas, por lo menos para aprender, ¿no? Por más que las causas estén finiquitadas y todo eso, por lo menos uno aprende las vivezas criollas. Entonces, y robaron mal porque estaba todo a nombre mío, yo era la comerciante. Pero bueno, vuelvo a repetir, uno cuando se enamora y se casa, se hace otra cabeza. Está la cabeza suya, la de su esposo, están los parientes de parte de su esposo, ¿no? Los familiares de parte de su esposo, están sus familiares, y se juntan dos personas que vienen de distintas crianzas y se tienen que comprender, y se hace otra cabeza más, que es la del núcleo familiar suyo. ¿Está ahí? Entonces, si ponen un negocio con un apellido, algunos ponen marca cuchuflito el negocio, pero
Si usted, por ejemplo, a mí se me ocurrió poner el apellido del padre de mis hijos, y después ya es todo junto, de la cabeza de la familiar, no de uno o del otro. Porque cuando uno se casa, tiene que ser una sola administración, ¿no es cierto? Bueno, hay de todo en la viña Señor, pero lo ideal es eso, que bueno, me enamoré con un panadero y yo soy carnicera, qué sé yo, y te enamoraste y te casaste, y bueno, y juntemos la panadería con la carnicería, qué sé yo, una manera de expresar, ¿no? Pero si el negocio le pone el apellido suyo y viceversa es, o si usted le pone el apellido de su esposo al negocio y todos van al nombre de ese apellido que le puso como razón social un cartel grande, vamos a, por ejemplo en mi caso, vamos a Escarone, y le robaron a Escarone y se equivocaron como los mejores, o sea, robaron mal, digamos, ¿no? Pero en realidad robaron la razón social, pero en realidad me robaron a mí también, porque yo decía, ¿dónde va mi plata? Claro, había ese papel de por medio. Bueno, dejémoslo ahí. Machismo, eso es machismo. Y el Poder Judicial, ni hablemos, dejémoslo ahí. ¿Por dónde íbamos? Quedó claro, pues, de qué forma Bobbio afirma la existencia de una evolución en cuanto al despliegue de los derechos humanos, que coincide con el desarrollo histórico que explicamos más arriba. Sin embargo, cabe preguntarse si verdaderamente es posible hablar de un progreso moral y político de los derechos humanos. De manera adversa, existen otras posturas que impiden pensar la historia de los derechos humanos en los términos evolutivos. Y yo estaba explicando eso porque estaba hablando de RENAPER, y entonces usted inicia eso en el registro civil, que es de una delegación, digamos, depende de RENAPER, y va a iniciar ahí. Pero después RENAPER se lava las manos porque cada registro civil hace ciertos trámites, otros los tiene que seguir usted. O sea, usted tiene que empezar a trabajar para RENAPER gratis, ¿no es cierto? Porque es así, porque la ley es nacional, no es local. La ley que se rige en los registros civiles, o sea, RENAPER es nacional, no es local. ¿Tá? Después los otros son problemas institucionales, que hace tales trámites, aquel hace tales, no, yo hago estos trámites, no, yo hago, esos son problemas institucionales, pero la ley es nacional. ¿Está claro? De manera adversa, existen otras posturas que impiden pensar la historia de los derechos humanos en términos evolutivos. Por ejemplo, Raffin, 2006, ya es un poquito más, afirma que los derechos del hombre nacieron como fundamento del mundo moderno burgués. Las bases yo digo, ¿no? Porque a veces se usa de manera despectiva burgués. Yo soy abogada, tengo varias profesiones, pero fui comerciante muchos años, y yo con mucho orgullo, empresa, comercio, todo eso, con mucho orgullo, porque no olvidemos que le dicen burgués a algunos de manera despectiva, y yo, para mí, no es nada despectivo. No se olviden que los comerciantes, o sea, digamos, el abecedario se formó en base a quién, a los fenicios. Los fenicios fueron los primeros comerciantes que hicieron el abecedario para tratar de comunicarse con distintos idiomas, digamos, ¿no? Entonces hicieron un abecedario. O sea que nació de los fenicios el abecedario. No sé por qué se arma de manera despectiva y dicen los burgueses, esos burgueses. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Las bases y el sustratum de los derechos humanos se apoyan entonces en una cierta construcción del sujeto en tanto del eje del mundo moderno. Y más adelante sostiene, en el universo del sistema jurídico moderno, como parte del sistema general de legitimación de la sociedad burguesa, el individuo y la propiedad ocupan el lugar central, estructurante, en el marco de la sociedad civil y de Estado.
Rafin. Así que, pues, que los derechos humanos nacen con la modernidad, son una invención de esta época. Este ya le está contradiciendo al otro, ¿eh? Y junto con ella se constituye una metafísica de la subjetividad que justifica la praxis del mundo burgués. De esta forma se postula un sujeto que será fundamento del mercado o del intercambio económico. Con esta relación a este punto nos parece pertinente reflexionar sobre las categorías metafísicas del mundo moderno para ver con mayor claridad la idea que estamos insinuando aquí. Según filósofo francés Goldman, de 1900, la idea del intercambio implica los siguientes principios metafísicos que la legitiman. Libertad, los individuos son libres de intercambiar mercancías con quienes quieran. Igualdad, los individuos se hallan en situaciones iguales para intercambiar o vender su fuerza de trabajo. Universalidad, bueno, acá dice, ¿ve? Su fuerza de trabajo. Porque hubo una época en que habían poquitos, bueno, filósofos siempre, ¿no? Los primeros filósofos estuvieron en Atenas, Grecia, Atenas. Estaban panza arriba en una isla, y esto me acuerdo que me lo comentó una psicóloga hace muchísimos años. Estaban panza arriba cuando estábamos estudiando el tema, ¿no? Una manera de explicar así, ella tenía esa manera de explicar. Estábamos panza arriba, estaban, ¿no? Y entonces empezaron a preguntarse, ¿y qué es eso? Una estrella. ¿Y qué es eso? Y empezaron a analizar, a investigar, a filosofar, ¿no es cierto? Entonces eran pocos, los demás había esclavos. Los esclavos sí se venden. No existía la persona, eran esclavos, eran cosas, los seres humanos. O sea, se trataban como cosas. Porque vos podés vender una cosa, pero nunca una persona. Sin embargo, en las crisis se plasma. Y te pasan por arriba como alambre caído. Yo me acuerdo que yo estaba asustada, mal, re mal, no asustada, mal. Y me dice un martillero que es conocido, me dice, Mari, yo vivía dentro de mi casa y me vendieron la casa. O sea, hay gente, eso es el poder. Eso se hace en el poder. ¿Está? O sea, se plasman las épocas pasadas en las crisis. ¿Está? Por eso yo reniego del sistema de poder, el sistema de la mayoría, porque siguen en la época de la prehistoria, de la época de los esclavos, se plasma todo. Lo que tengo poder y hago con lo tuyo lo que quiero, y son dueños de lo tuyo, son dueños del vecino, son dueños de lo que hace. Todo el mundo son dueños. Y no es así, no es así. Eso es poder, no es educación. ¿Está? O sea, es viveza criolla. Pero viveza criolla mal, ¿eh? Igualdad. Los individuos se hacen en situaciones iguales para intercambiar o vender su fuerza de trabajo. Universalidad. En la medida en que todos somos iguales, todos podemos intercambiar con cualquier de los individuos. De esta forma, para Goldman, intercambio es posible solo entre individuos iguales y libres. Ojo, iguales y libres. ¿Tá? No dices, para que el poder te saque todo lo que hiciste, el esfuerzo de toda tu vida, te robe todo y después diga viva la patria. No es así, ¿eh? No es así. Todo atentado contra la libertad de decisión o de acción suprime de inmediato su posibilidad de existencia. Un esclavo o un siervo nada pueden vender sin la aprobación de sus dueños o de su señor. Tenían dueños. ¿Tá? El concepto de universalidad, asimismo, conlleva la idea de tolerancia, como explica Goldman. Aquel que intercambia se interesa muy poco por las convicciones religiosas o morales del otro participante en el acto e ignora también sus demás cualidades concretas. Por lo demás, estas categorías terminan por justificar otro principio metafísico de la modernidad
de suma importancia, la propiedad. ¿Está? Bueno, y es hermoso, filosofía es hermoso. Ahora, el tema de los distintos criterios, bueno, eso ya es viveza criolla, porque entonces se remontó el registro de propiedad y las, ¿cómo es? Eh, los colegios de escribanos, cerremos todo, vámonos todo al campo. No, esas vivezas criollas, no va, ¿está? Bueno, ahora lo vamos a dejar acá porque la verdad que veo bien con esto, ¿eh? Veo bien. Lo único que si yo no leo y sigo con estos anteojos, porque a veces yo me muevo rápido, y me alejo un poco, ahí ya me mareo. Tengo que cambiar de lente o directamente no ponerme más lente y trabajar sin lente, ¿no? Este, porque el tema es leer, la lectura, las letras. Y ahí es donde te embroma la vista. ¿Está? Pero tampoco lo quiero forzar con este semejante aumento. Así que ahora lo dejamos acá, por lo menos más o menos se van enterando cómo fue evolucionando la historia y los pensadores y los criterios, diferentes criterios va a haber siempre. Por eso tienen que los chicos, o sea que en vez de cárceles, esa asquerosidad que no es ni para animales, tendrían que hacer universidades grandes. ¿Está? Con esa idea yo pedí la universidad, porque fue en una tremenda crisis que yo la pedí, cuando me sacaron mi instituto privado. Universidades grandes, pero para toda la familia, sin límite de edad. Porque si en una casa donde uno no está inscrito, no sabe leer y escribir, el otro qué sé yo, y uno solo quiere estudiar en esa casa, es tremendo, es tremendo. Entonces tiene que ir todo a la universidad, toda la familia, que les guste, que no, ya no estamos en la época esa cuando te pegaban con la guerra si no hacías los deberes. ¿Está? Que todos estén enchufados y se vayan educando en base a la educación, no en base al poder. Porque el poder, o sea, el ejemplo lo dan los de arriba y los de abajo copian, educan desde el poder y educan mal, perdónenme, pero educan para la mona. Y así no vamos a ningún lado. ¿Está? Vamos a ver estos chicos que están ahora a ver qué pasa. Lo único que sí, el tema de la propiedad, yo pongo hincapié. Y en mi casa mando yo. Es una manera de decir porque mis hijos ya están grandes, ¿no? Pero igual, es una cuestión familiar eso. Y el padre no está y yo llevo el apellido del papá. Así que ahí punto final. Después si se vende o qué se hace adentro, eso es problema privado de la familia. No tiene por qué el poder meterse en casa ajena. No tiene por qué. La propiedad es privada. ¿Está? Artículo 17, Constitución Nacional. Artículo 31, Constitución Provincial. Por un futuro mejor con optimismo y fe.